Star Trek. Me encanta. Es importante para mí, pero sigue siendo un programa de televisión. ¿Pero es realmente solo eso? A lo largo de las décadas, Star Trek se ha transformado en mucho más que una serie. Es un fenómeno cultural. Sin embargo, tras bastidores, La Última Frontera no siempre fue un viaje tranquilo. Algunos actores se marcharon por su propia voluntad, otros fueron empujados a la salida, y unos cuantos desaparecieron sin dejar rastro. ¿Fue puro drama, choques creativos o algo mucho más personal? Únanse a nosotros en este reportaje especial mientras nos adentramos en las verdaderas razones por las que estos queridos actores abandonaron Star Trek y lo que realmente sucedió cuando las cámaras dejaron de rodar. Quizás les sorprenda quién y por qué. El capitán que perdió su viaje. ¿Por qué Jeffrey Hunter abandonó Star Trek? Antes de que el capitán Kirk se convirtiera en un nombre icónico, el mando de la nave estelar Enterprise recayó en un hombre muy diferente, Christopher Pike, interpretado por el actor Jeffrey Hunter. La visión de Pike fue la pieza central del primer piloto de Star Trek, La Jaula, una exploración espacial más profunda y filosófica. Sin embargo, la cadena NBC consideró el episodio demasiado cerebral y lo rechazó. Aún así, viendo el potencial, le concedieron al creador Gene Roddenberry una segunda oportunidad para reformular la serie. Pero para entonces, Jeffrey Hunter ya había tomado una decisión irrevocable. Optó por no regresar para la versión revisada del programa. Las razones exactas siguen siendo un misterio envuelto en especulaciones, desde conflictos de agenda hasta una aparente falta de interés en comprometerse con una serie de televisión. Como resultado, el papel del capitán del Enterprise recayó en William Shatner, quien forjaría al ahora legendario capitán James T. Kirk. La partida de Hunter podría haber terminado allí, pero no fue así. Cuando la producción se retrasó durante la primera temporada, el ingenio salvó el día. Metraje de La Jaula fue astutamente reutilizado en el episodio doble El Magnífico. Este movimiento no solo ahorró tiempo, sino que también introdujo al capitán Pike en el vasto universo de Star Trek como el enigmático predecesor de Kirk. Lo que comenzó como una solución tras bastidores sentó las bases para uno de los personajes más convincentes de la franquicia. Décadas después, Pike regresaría con fuerza, esta vez interpretado por Anson Mount en Star Trek Strange New Worlds. Así, aunque Jeffrey Hunter se despidió antes de que Star Trek despegara oficialmente, su breve pero impactante papel encendió un legado que sigue desplegándose más de 50 años después. De olvidada a formidable. ¿Por qué Denise Crosby abandonó la nave? Denise Crosby hizo su primera aparición en Star Trek La Nueva Generación como la teniente Tasha Yar, la feroz y capaz jefa de seguridad de la Enterprise D. Pero tras bambalinas, Crosby sentía que algo faltaba. A pesar del prometedor papel, Tasha con frecuencia se desvanecía en el fondo, su talento frenado por guiones deficientes y un tiempo de pantalla insuficiente. Crosby, descontenta y subutilizada, tomó la audaz decisión de abandonar la serie durante su primera temporada. En lugar de simplemente sacarla de la trama, el creador Gene Roddenberry decidió hacer su partida inolvidable. Tasha fue abrupta e inesperadamente asesinada en el episodio 23, Piel de Diablo, dejando a los fans atónitos y consolidando su salida como uno de los momentos más comentados de la temporada. Sin embargo, el viaje de Denise Crosby por Star Trek no terminó allí. Más tarde regresó al programa, no solo en flashbacks y realidades alternativas, sino también en un nuevo y audaz personaje que ella misma ayudó a desarrollar. Crosby creó a Sela, la hija medio romulana de Tasha Yar, y el equipo de guionistas de TNG expandió su historia. Sela se desarrolló como una astuta némesis, brindándole a Crosby el personaje complejo y dinámico que tanto había anhelado. Sela, como contraparte política del capitán Picard,
Finalmente le ofreció a Crosby la oportunidad de dejar una huella duradera en la franquicia, demostrando que incluso después de su partida, ella nunca se había ido realmente. El agrio adiós de Wil Wheaton. ¿Por qué Wesley Crusher dejó la Enterprise? Wil Wheaton saltó a la fama temprano como Wesley Crusher, el hijo prodigio de la doctora Beverly Crusher en Star Trek: La Nueva Generación. Pero mientras la ausencia de Gates McFadden en la temporada 2 desató una apasionada campaña de fans por su regreso, Wesley no disfrutó de la misma calidez. A pesar del éxito previo de Wheaton en Cuenta conmigo, su tiempo en TNG frenó su impulso en Hollywood. Cuando Wil Wheaton consiguió un papel en la película Valmont, solicitó tiempo libre de la serie, pero el equipo de producción lo rechazó, insistiendo en que el episodio que se perdería era vital para la historia de Wesley. Confiando en eso, Wheaton rechazó la película, solo para descubrir más tarde que el guión había sido reescrito para eliminar por completo a su personaje. Lo vio como una bofetada y una señal de que sus contribuciones no eran valoradas. Esta tensión tras bastidores finalmente empujó a Wheaton a abandonar La Nueva Generación en busca de papeles más gratificantes. Michelle Forbes dejó una impresión significativa en Star Trek: La Nueva Generación como la alférez Ro Laren, una oficial bajorana dura y compleja que debutó en la 5ª temporada. Su personaje sentó las bases para una trama crucial en el universo de Star Trek: la toma de Bajor por parte de los Cardassianos. Esa trama se convertiría en el eje central de la siguiente serie de Star Trek, Deep Space Nine. Los productores tenían grandes planes para Ro, esperando que sirviera como la segunda al mando bajorana a bordo de la estación espacial. Pero Forbes tenía otras ambiciones. Rechazó la oportunidad de unirse a Deep Space Nine, eligiendo en su lugar seguir una carrera cinematográfica. Su decisión, según los informes, dañó su conexión con el equipo de producción de TNG y casi resultó en que su personaje no recibiera una despedida digna. Afortunadamente, el destino y los conflictos de programación intervinieron. Durante la 7ª temporada, la serie se retrasó en los episodios, lo que llevó a la reactivación de un guión previamente abandonado. Ese episodio, Ataque Preventivo, le dio a Ro Laren una despedida asombrosa, ya que optó por desafiar a la flota estelar y unirse a los Maquis. Fue un final audaz y conmovedor para su narrativa y una de las muertes de personajes más memorables en la historia de Star Trek. A pesar de perderse DS9, Forbes tuvo una carrera exitosa en televisión, incluyendo papeles en 24, Battlestar Galactica y True Blood. Su periodo en la flota estelar fue breve, pero la influencia de Ro Laren y la actuación de Forbes tuvieron un impacto duradero en la franquicia. ¿Por qué Terry Farrell dejó Deep Space Nine? La partida de Terry Farrell de Star Trek Deep Space Nine fue una de las despedidas más emotivas de la franquicia, pero no tenía por qué ser así. Farrell interpretó a Hatsia Dax, un personaje favorito de los fans, cuya mezcla de sabiduría y fuerza ayudó a dar forma a la identidad de DS9. Pero detrás de escena, la historia era mucho más complicada. Cuando su contrato estaba por renovarse después de la 6ª temporada, Farrell sentía el peso del exigente horario de rodaje y pidió un papel reducido en la última temporada del programa. En lugar de compromiso, ella dice que se encontró con resistencia, particularmente del productor Rick Berman y ejecutivos de Paramount. En entrevistas posteriores y en el documental Lo que dejamos atrás, Farrell afirmó que se sintió presionada para aceptar un regreso a tiempo completo y finalmente optó por irse cuando su solicitud fue denegada. Berman ha negado cualquier irregularidad, pero las consecuencias fueron claras. El showrunner Ira Steven Behr, sin saber de las negociaciones, se sintió enojado y frustrado cuando no tuvo más remedio que asesinar a Hatsia Dax. La ironía. Después de dejar DS9,
Farrell consiguió un papel principal en la comedia de situación Becker, producida por los mismos ejecutivos de Paramount que no la quisieron complacer en Star Trek. A pesar de la amargura que rodeó su salida, los fans continúan celebrando el legado de Jadzia como uno de los personajes más queridos de DS9. Y la historia de Farrell sigue siendo un crudo recordatorio de cómo las tensiones fuera de la pantalla pueden moldear el destino de los héroes en pantalla. La misteriosa desaparición de la doctora. ¿Por qué Gates McFadden fue repentinamente eliminada? Los fans se sorprendieron cuando la doctora Beverly Crusher abandonó Star Trek La Nueva Generación después de una sola temporada. Gates McFadden aportó calidez y sofisticación al personaje, anclando el corazón emocional del programa, especialmente como la madre de Wesley Crusher. Sin embargo, su rápida partida dejó a ambos personajes a la deriva, y a muchas personas les pareció extraño que ella se fuera mientras su hijo permanecía en la Enterprise. Los susurros sugerían un conflicto entre McFadden y los productores del programa, particularmente Maurice Hurley, el guionista principal de TNG en ese momento. Años después, en una entrevista con Michael Rosenbaum, McFadden habló con franqueza sobre esa difícil era. Cuando se le preguntó si su conexión con Hurley influyó en su partida, ella declaró abiertamente: «Creo que definitivamente lo enfadé». Criticó los primeros borradores del programa por su visión anticuada de las mujeres y expresó su insatisfacción con la forma en que se representaba la relación de su personaje con Wesley. Yo seguía diciendo, ¿por qué crié a este niño genio? Y sin embargo, cada vez que hay algo, incluso posiblemente serio, solo los personajes masculinos hablan con él. Ella es una científica. No me lo creo. No me lo creo. La abrupta partida de McFadden sorprendió tanto a los fans como a sus compañeros de reparto, y su reemplazo, Diana Muldaur, como la doctora Pulaski, se enfrentó a una dura batalla desde el principio. Afortunadamente, la respuesta de los fans ayudó a McFadden a recuperarse. ¿Por qué el paso de Diana Muldaur por TNG fue tan corto? Cuando Gates McFadden fue abruptamente forzada a salir de Star Trek La Nueva Generación después de la primera temporada, los productores del programa no volvieron a elegir a la doctora Beverly Crusher. La reemplazaron por completo. Entró Diana Muldaur, un rostro familiar en el universo Trek, que ya había aparecido en la serie original y protagonizado el telefilme de Gene Roddenberry. Roddenberry la trajo personalmente a bordo para interpretar a la doctora Catherine Pulaski en la segunda temporada. Pero a pesar de su talento y experiencia, la transición fue todo menos suave. Muldaur estaba entrando en un elenco muy unido que aún era leal a McFadden, y según los rumores, no fue exactamente recibida con los brazos abiertos. Su personaje, Pulaski, aportó una vitalidad directa y de la vieja escuela a la enfermería. Pero su actitud fría y despectiva hacia Data irritó a algunos espectadores. Aunque se suponía que Pulaski era un tipo diferente de doctora, menos amigable y más práctica, los fans acostumbrados a la empatía de Crusher se sintieron desanimados por el cambio. En cuanto a por qué Muldaur se fue después de solo una temporada, los detalles han permanecido vagos. Más tarde mencionó un conflicto de programación con un telefilme de reunión de MacLeod al comienzo de la tercera temporada de TNG, y para entonces su participación en el programa había llegado a su fin. Lo que comenzó como un favor a Roddenberry se volvió menos prioritario a medida que su influencia en TNG se desvanecía. Muldaur no miró hacia atrás. Pasó a un papel importante en La Ley de Los Ángeles, donde interpretó a Rosalind Chase, un personaje que protagonizó una de las salidas más inolvidables de la historia de la televisión. Su tiempo en TNG pudo haber sido breve, pero fue otro capítulo en una carrera llena de papeles audaces y giros inesperados. La abrupta salida de Genevieve Bujold de Voyager. El papel breve e inesperado de Genevieve Bujold como la capitana original de Star Trek Voyager, es una de las historias de casting más intrigantes de la franquicia.
Buchholz, una respetada actriz de cine conocida por su profundidad emocional, fue seleccionada para interpretar a la capitana Nicole Janeway en la serie. Pero apenas unos días después de comenzar a filmar el piloto, quedó claro que no encajaba bien con el papel o la producción. Desde el principio, hubo tensión entre su estilo artístico y las demandas de Star Trek. Buchholz quería interpretar a Janeway más como una científica cerebral que como una líder imponente de la flota estelar, una dirección que chocaba con lo que el papel requería. Además de eso, encontró abrumador el ritmo de la producción televisiva. Las largas horas, los rápidos cambios y el denso diálogo técnico resultaron ser demasiado. Antes de que terminara la primera semana de filmación, Buchholz se marchó, diciendo a los productores que simplemente no era adecuada para el papel. Su partida inesperada pudo haber obstaculizado el lanzamiento de Voyager, pero resultó ser un regalo disfrazado. Los productores recurrieron rápidamente a Kate Mulgrew, quien ya había audicionado para el papel. Mulgrew, con su presencia imponente y una actuación sólida, intervino y cambió el personaje, ahora conocido como Kathryn Janeway. Ella se convirtió en una de las capitanas más reconocibles en la historia de Star Trek. La partida de Buchholz es un raro recordatorio de que no todos los trabajos son una buena opción, incluso para un actor experimentado. Su experiencia demuestra cuán único y exigente puede ser el universo de Star Trek, particularmente al liderar la carga hacia la última frontera. El breve viaje de Persis Khambatta en Star Trek. Durante los años inciertos de la década de 1970, Paramount coqueteó repetidamente con la idea de revivir Star Trek. Uno de los intentos más prometedores fue una nueva serie planificada titulada Star Trek II, ahora recordada por los fans como Fase 2. Estaba destinada a reunir al elenco original para una nueva aventura televisiva, y todos firmaron excepto Leonard Nimoy. Para llenar el vacío con forma de Spock, los productores introdujeron nuevos personajes: la lógica Teniente Sean, el apasionado comandante Decker y la misteriosa navegante, la Teniente Ilia, una deltana dotada de poderes empáticos y habilidades matemáticas increíblemente agudas. Ilia iba a ser una figura central en la serie. Los productores eligieron a Persis Khambatta, una ex Miss India, para darle vida al personaje. Se escribieron múltiples episodios pensando en ella, incluido uno llamado El Niño, que Star Trek, la nueva generación, adaptaría más tarde. Pero antes de que las cámaras pudieran rodar, el estudio cerró el proyecto de la cadena y con ello, la serie. Aún decididos a sacar algo de sus esfuerzos, Paramount reutilizó el piloto de 2 horas en una película, Star Trek, la película. Incluso antes de que Star Trek debutara en septiembre de 1966, el destino de Grace Lee Whitney como la ayudante Janice Rand ya estaba sellado. Su personaje, una asistente serena y capaz del capitán Kirk, fue discretamente eliminada del programa después de solo un puñado de episodios. En sus valientes memorias, La caminata más larga, Mi tour por la galaxia, Whitney reveló que su partida fue mucho más que una decisión creativa. Reveló que había sido agredida sexualmente por un individuo al que solo identificó como el ejecutivo de los estudios de Silu. Whitney creyó que fue despedida porque su continua presencia habría sido un recordatorio constante para su agresor. Oficialmente, sin embargo, la razón fue presupuestaria. Un memorándum de casting de finales de agosto de 1966, apenas semanas antes de su agresión, muestra que Whitney, una de las actrices de reparto mejor pagadas, estaba siendo considerada para la rescisión o una renegociación de contrato debido a su limitado tiempo en pantalla. Gene Roddenberry luego expresó su profundo arrepentimiento por haber eliminado a Rand de la serie. De hecho, menos de 2 meses después de su despido, él barajó la idea de traer de vuelta a Whitney en un papel de invitada, pero esa idea nunca se materializó, y Rand desapareció de la misión original de 5 años de Star Trek.
Años después, Rand hizo un regreso tranquilo pero significativo. Whitney retomó el personaje en Star Trek la película y realizó breves apariciones en las películas 3, 4 y 6. También apareció por última vez en el episodio Flashback de Voyager, un momento que honró tanto al personaje como a la actriz. Grace Lee Whitney falleció en 2015, habiendo logrado la paz con los dolorosos capítulos de su viaje. Como le dijo una vez a este autor durante un almuerzo en 2012, había encontrado un cierre, un final tranquilo y digno para una historia que merecía algo mejor. Lo que podríamos llamar una nota de gracia. ¿Por qué Kirstie Alley nunca volvió como Saavik? La Saavik de Kirstie Alley fue una presencia destacada en Star Trek II, La ira de Khan, y muchos esperaban su regreso para la secuela. Pero según el propio Capitán Kirk, esa decisión se redujo a una cosa: dinero. En sus memorias, Recuerdos de las películas de Star Trek, William Shatner recordó que Paramount rebajó la oferta a Alley. La oferta de Paramount fue muy baja. Era menos de lo que me ofrecieron por Star Trek, así que pensé que no estaban interesados en que yo interpretara el papel, explicó Alley a Shatner. El mensaje era claro: no era valorada lo suficiente como para quedarse. Leonard Nimoy, quien tanto protagonizó como dirigió Star Trek III En busca de Spock, lo corroboró. Simplemente no podíamos pagarla, le dijo Nimoy a Shatner. Le habían pagado una suma decente por Star Trek II para una principiante, y creo que el estudio estaba preparado para pagarle más del doble por la tercera, pero aún no era suficiente. Con Alley fuera, Robin Curtis intervino para interpretar a Saavik en Star Trek 3 y 4. Shatner calificó la actuación de Curtis como sólida en un papel bastante ingrato. Aún así, los fans nunca olvidaron la versión de Alley de la fría y compuesta oficial vulcana. Irónicamente, Alley más tarde reemplazaría a otra actriz, Shelley Long, en Cheers, después de que Long dejara ese exitoso programa para seguir una carrera cinematográfica. En cierto modo, fue otro traspaso de antorcha, pero uno que dejó a los fans de Star Trek preguntándose qué podría haber pasado si Saavik hubiera continuado su camino. La estrella desvanecida de Voyager. ¿Por qué Jennifer Lien dejó el nave espacial? Jennifer Lien dejó Star Trek Voyager después de 3 temporadas, a pesar de que Kes era un personaje central y prometedor. Cuando Voyager se estrenó en 1995, ayudó a introducir una nueva generación de fans tras el éxito de La Nueva Generación. En una audaz desviación de los programas anteriores, forzándolos a un viaje de 7 años a casa, Lien interpretó a Kes, una joven Ocampa con una vida corta, poderosos poderes telepáticos y una temprana relación romántica con Neelix. Aunque Kes era inusual y tenía mucho potencial para la historia, el personaje nunca conectó realmente con los espectadores. Kes, como Wesley Crusher antes que ella, encarnaba el arquetipo del miembro de la tripulación joven y brillante, aunque sin el mismo nivel de resentimiento por parte de la audiencia. No obstante, Kes no estuvo entre los personajes más queridos, y esta falta de popularidad finalmente alcanzó a los guionistas. En el episodio El Regalo de la 4ª temporada, las crecientes habilidades psíquicas de Kes se descontrolan tras un encuentro con la especie 8472. Kes, comprendiendo que es una amenaza para las personas que ha llegado a amar, decide abandonar Voyager, transformándose en un ser de pura energía y huyendo hacia la galaxia. Fue una despedida conmovedora, dejando su destino final desconocido. Sin embargo, su partida no se debió únicamente a las limitaciones de la trama. Detrás de escena, varios factores impulsaron la salida de Jennifer Lien. Los showrunners Rick Berman y Jerry Taylor admitieron posteriormente que el romance Neelix-Kes fue un error y que, a pesar del talento de Lien, los guionistas habían llegado a un callejón sin salida creativo. La breve permanencia de la Ocampa, de solo 9 años, limitaba el potencial de la trama a largo plazo,
lo que hacía cada vez más difícil incorporar a Kes en los arcos posteriores. No obstante, la actuación de Lien fue muy aplaudida tanto por los fans como por los miembros del elenco. Muchos otros creyeron que su partida también dejó espacio para la introducción de 7 de 9, interpretada por Jeri Ryan, un movimiento que cambió radicalmente la serie y aumentó sus índices de audiencia. Kes puede no haber tenido la perdurabilidad de otros personajes de Star Trek, pero su partida sigue siendo uno de los momentos más melancólicos en la historia de Voyager. Una advertencia de que incluso los papeles prometedores pueden perderse si las estrellas creativas no se alinean. La muerte de Anton Yelchin, en la cúspide de su fama. Anton Yelchin, el excelente actor que aportó vitalidad juvenil y encanto a Pavel Chekhov en las películas reiniciadas de Star Trek, falleció trágica e inesperadamente en junio de 2016. Yelchin murió en un extraño accidente en su casa de Los Ángeles cuando solo tenía 27 años, enviando ondas de choque por Hollywood y devastando a la comunidad de Star Trek. El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana. Yelchin había salido de su vehículo, un Jeep Grand Cherokee de 2015, cuando de repente rodó hacia atrás por su empinada entrada. El coche lo aplastó contra un pilar de buzón de ladrillo y una puerta de seguridad, causándole lesiones fatales. Cuando el joven actor no llegó a un ensayo programado, amigos preocupados fueron a su casa y hicieron el desgarrador descubrimiento. El forense dictaminó que la causa de la muerte fue asfixia traumática por traumatismo contundente, y la policía de Los Ángeles lo clasificó como un trágico accidente. Yelchin acababa de terminar de filmar Star Trek Más Allá, la tercera parte de la serie de películas reiniciadas, cuando murió. Su interpretación de Chekhov, hecho famoso por Walter Koenig, fue ampliamente elogiada por su calidez, ingenio y perspicacia. El director Justin Lin, quien dirigió Star Trek Más Allá, expresó su dolor diciendo: «Todavía en estado de shock. Descansa en paz, Anton. Tu pasión y entusiasmo vivirán con todos los que tuvieron el placer de conocerte». Los homenajes llegaron de colegas y compañeros de reparto. J. Abrams, quien dirigió a Yelchin en los 2 primeros reinicios de Star Trek, escribió: «Eras amable, eras increíblemente divertido y sumamente talentoso, y no estuviste aquí ni de lejos lo suficiente. Sabio más allá de sus años, y se fue antes de tiempo». John Cho, quien interpretó a Sulu, escribió: «Quería mucho a Anton Yelchin. Era un verdadero artista, curioso, hermoso, valiente. Estoy destrozado». Incluso William Shatner, el Capitán Kirk original, usó las redes sociales para expresar su dolor por la pérdida de un joven tan talentoso. Un dolor adicional llegó con la revelación de que el modelo de Jeep involucrado en el accidente había estado bajo investigación por su controvertido cambio de marchas electrónico, que había provocado numerosas quejas de conductores sobre la confusión acerca de si el vehículo estaba realmente en estacionamiento. Aunque no se estableció formalmente ningún vínculo directo en el caso de Yelchin, la tragedia desató la indignación pública e intensificó el escrutinio sobre el diseño del vehículo. Jodie Foster, quien había dirigido a Yelchin en la película El Castor de 2011, lo describió como un alma rara y hermosa con su imparable pasión por la vida. Ese sentimiento se hizo eco en toda la industria del entretenimiento y entre los fans, muchos de los cuales lo habían visto crecer de un prometedor actor infantil a una estrella en ascenso. La muerte prematura de Anton Yelchin fue más que la pérdida de un talentoso actor. Fue el silencio de un espíritu brillante y curioso cuyo potencial parecía ilimitado. Su interpretación de Chekhov sirve como un sombrío recordatorio de lo que añadió a Star Trek y lo que el mundo perdió demasiado pronto. El legado eterno de Star Trek. Star Trek es más que una serie de televisión. Es un fenómeno cultural que se ha expandido audazmente más allá de sus raíces de los años 60. La marca, fundada por Gene Roddenberry,
comenzó con una sola serie y desde entonces ha crecido hasta convertirse en uno de los imperios mediáticos más reconocibles y rentables de la historia. Su influencia ahora se extiende a la televisión, el cine, la literatura, los cómics, los videojuegos e incluso el lenguaje, llegando a generaciones de fans e influyendo en el panorama de la ciencia ficción y la cultura popular. La primera serie de Star Trek comenzó en la cadena CTV de Canadá el 6 de septiembre de 1966, seguida por NBC 2 días después. Ambientada en el siglo XXIII, el programa seguía los viajes de la nave estelar USS Enterprise, mientras descubría nuevos mundos extraños y encontraba nuevas vidas y civilizaciones. Roddenberry se inspiró en las aventuras navales de Horatio Hornblower de C.S. Forester, la sátira social de Los viajes de Gulliver, la visión futurista de Planeta Prohibido y la estructura de los westerns de televisión como Caravana. Su diseño sirvió tanto como una aventura espacial como un foro para la reflexión filosófica sobre la naturaleza humana. Después de ser cancelada tras solo 3 temporadas, Star Trek se negó a caer en el olvido. Fue revivida como una serie animada y 6 largometrajes, reuniendo al elenco original. Luego, a finales de la década de 1980, un renacimiento televisivo despegó con La Nueva Generación, ambientada un siglo después de la original. Esa era daría origen a múltiples nuevas series, Deep Space Nine, Voyager y Enterprise, así como 4 largometrajes centrados en el Capitán Picard y su tripulación. En 2009, J.J. Abrams inició un reinicio cinematográfico ambientado en una línea de tiempo alternativa, la línea de tiempo Kelvin, que presentaba nuevas versiones de personajes antiguos y dio como resultado 3 nuevas películas. Pero no fue el final. A partir de 2017, Star Trek regresó a la televisión con una nueva ola de programas ambientados en la línea de tiempo original, incluyendo Discovery, Picard, Short Treks, Lower Decks, Prodigy y Strange New Worlds, muchos de los cuales se transmitieron en plataformas digitales y estaban dirigidos a nuevas generaciones. Pero Star Trek es más que una simple franquicia. Es una comunidad. Los fans, conocidos cariñosamente como Trekkies o Trekkers, han mantenido vivo el sueño a través de convenciones, recuerdos, películas de fans y otras actividades. El efecto de Star Trek se puede ver en todas partes, desde una atracción de Las Vegas de una década de duración hasta exhibiciones itinerantes de museos. El idioma Klingon fue inventado solo para la serie, y desde entonces ha sido estudiado, traducido y hablado en todo el mundo. Más que nada, Star Trek siempre ha estado adelantado a su tiempo. Es elogiado por su visión de un futuro donde la humanidad ha superado muchas de sus divisiones sociales. La serie original tuvo uno de los primeros elencos interraciales de la televisión, lo que refleja un mensaje de inclusión que fue popular durante el movimiento por los derechos civiles. Esa herencia perdura hoy en día, haciendo de Star Trek más que un simple entretenimiento. Es un símbolo de optimismo, oportunidad y la fuerza eterna de la imaginación. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos sobre estos actores y las verdaderas razones de su partida de Star Trek? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación. Gracias por ver este video. Esperamos que lo hayan encontrado interesante. No olviden darle me gusta y suscribirse. Hagan clic en el siguiente video que aparece en su pantalla para ponerse al día con las historias de sus celebridades favoritas. Nos vemos allí.